Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy recibimos la visita de una licenciada en Comunicación Social y especialista en neuromarketing, que vamos a ahondar un poco en esa especialidad. Tiene experiencia en marketing, en comunicación, en radio, también es capacitadora. Actualmente es CEO y fundadora de una empresa que se llama Café Estudio, que se especializa en neuromarketing y comunicación digital, que trabaja de manera personalizada y centrada en los puntos del dolor de cada uno de sus clientes. Ahí hay otro punto que vamos a desarrollar hoy. Es miembro de varias instituciones como la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, de FECOR Joven, y ha participado en diversos programas de capacitación y formación continua. Estamos hablando de María Teresa Sassali. Tere, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias, Edu, a vos. Un placer estar con vos. Bueno, ¿quién es María Teresa Sassali? Si tenés que presentarte con alguien. Qué pregunta. Maravillosa pregunta. Bueno, María Teresa es una emprendedora, entusiasta. Después de 6 años se puede decir que soy empresaria, después de un camino largo. Periodista, amo la comunicación y soy una persona que, muy persistente, sumamente persistente y con mucha voluntad. Bueno, ese es un activo, ¿no? Pelear seguramente por un sueño, aún en condiciones adversas muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, vos sos una emprendedora que te convertiste en empresaria. ¿Qué es tu empresa? Bueno, como lo dijiste, Café Estudio es una empresa que trabaja de manera personalizada con los clientes, atacando esos puntos de dolor, que lo que hacemos es transformarlos en fortalezas desde la cuestión emocional. Porque toda empresa, toda marca tiene una emoción detrás de un proceso de compra. Entonces los vamos transformando en procesos emocionales para llegar a estos resultados de ventas, ¿no? Toda empresa quiere vender productos o servicios. Pero Café Estudio en sí, en realidad inició con una emoción. A ver. Cuando yo estaba en el exterior en el 2019 cumpliendo una beca, me había llegado una foto de mi papá que había fallecido, de un colega periodista de Buenos Aires, y cuando me dice, este es tu papá muerto, así de manera muy fría, me dolió tanto, que dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿o no? Y es como que del dolor de ver a mi papá ahí tirado, nació esta fortaleza tan grande que es Café. Y entendí mi pasión, que mi pasión es el mundo empresarial, compartir mis herramientas, capacitar a otras personas, a otras empresas, y también entender que el conocimiento no me lo tengo que guardar para mí misma, sino que otras personas también conozcan lo que yo aprendí y otorgarles esas herramientas. Estoy tratando de entender cómo hacer algo positivo de un mensaje tan brusco, ¿no? ¿Y cómo podrías hacer eso hoy? Ponele. Yo personalmente soy una persona que de todo lo malo te saca algo positivo. Absolutamente de todo. Y si hay algo que mi papá siempre me decía es que aprenda a usar lo más importante que tengo, que es mi nombre, y amar mis raíces, que son Corrientes. Entonces, como que de cada cuestión yo iba sacando algo positivo, y me acuerdo que a los 12 años escribí en un diario que cuando sea grande quería tener algo que sea mío. Entonces yo creo que la mejor manera de sacar algo positivo es más que nada entender que de una debilidad nace una fortaleza. Y todos tenemos procesos de debilidades. Y hay que entender también que la vida misma es Somos un FODA andante. Exactamente. Explica qué es un FODA, porque si no... Claro, el FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Justamente cuando nosotros hacemos las asesorías, le hacemos un FODA personal a la persona también. Porque todos tenemos esas debilidades. Esas 4 cosas tenemos. Exactamente. Entonces, yo creo que siempre es importante sacar de esos desniveles que tenemos, porque la vida es una negociación constante con uno mismo. Entonces, sacar de esos baches esas fortalezas. Y siempre vas a encontrar las respuestas en los procesos. De ahí hay que sacar lo positivo.
Bueno, vamos a empezar ahora a entrar despacito en este asunto de el marketing y el neuromarketing. ¿Cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el neuromarketing? Bueno, el neuromarketing nace de una ciencia que es la neurociencia, es la madre de todos estos procesos. La neurociencia, el neuromarketing abarca neurociencia, neurobiología, neuroventas, neuropsicología, y lo que hace es preparar el proceso de compra desde el comportamiento y la psicología. El proceso de compra no necesariamente es una transacción, sino No. es, bueno, cómo me apropio de determinado bien o servicio, digamos, ¿no? O sea, lo que hace el neuromarketing es abarcarlo desde la emoción y desde el comportamiento y psicología del consumidor. Okay. O sea, preparamos el campo emocional para que justamente después el área de marketing lo prepare para el campo estratégico. Okay. Entonces generamos una estrategia emocional, la adaptamos a la emoción del cliente B2B, el business to business o el business to customer, y ahí... Explica todo eso porque Sí. estamos para televisión. Perfecto. El business to business sería de nosotros a mayorista. Preparamos al cliente en el terreno mayorista. Y el B2C, que es el business to customer, es al cliente final, al consumidor final. Entonces, cada cliente tiene un sistema de ventas y un sistema de creencias que nosotros debemos preparar ese terreno. Entonces, el comportamiento y la psicología están de la mano, y es el comportamiento, cómo justamente se comporta un consumidor a la hora de recibir una información de manera inconsciente. Por ejemplo, el packaging, los paquetes que vemos en el supermercado. Hay todo un proceso que se hace, un estudio para ver cómo el cliente consume, a qué hora, de qué estilo, qué colores impactan. Bueno, ¿y esa información de dónde surge? De un estudio. Nosotros hacemos un estudio. De comportamiento digital, de consumo de tarjetas de crédito, de cómo escrolea sus redes sociales, todo eso. Todo influye en ese comportamiento. Entonces, no solo eso, sino la idiosincrasia cultural. Okay. Porque la cultura va de la mano del proceso de consumo. No es lo mismo comprar yerba en Argentina que yerba en Brasil, porque los procesos de compra son totalmente distintos. Y la psicología. Entonces ahí hay un trabajo de hiperespecificación para determinado cliente en todo este contexto, digamos, que Exactamente. estamos. Y ahora vamos al otro punto, ¿no? Que es justamente la idea esta de punto del dolor en los clientes. ¿Cómo se asocian estos conceptos vinculados tradicionalmente a la medicina con la venta, digamos, con el comercio? Bien, muy buena la pregunta. La medicina, sobre todo la neurociencia, la neurobiología, hay muchos procesos de compra que nosotros, tenemos, Maclean era un neurocientífico de los años 80, que él decía que nosotros tenemos 3 cerebros, es el cerebro triuno: el reptiliano, el sistema límbico, que es la parte emocional, y después tenemos el neocórtex, que es la parte pensante del ser humano. Entonces, ¿cómo se relaciona? Se relaciona que nosotros, al generar el proceso de compra, entra nuestra parte emocional. Creemos que los procesos de compra son racionales, pero en realidad son emocionales. Y ahí entra la neurobiología. Cuando antiguamente, en la era de las cavernas, ¿qué hacíamos las mujeres? No, ¿qué hacían las mujeres? Soy eterna, ¿viste? ¿Qué hacían las mujeres? Las mujeres buscaban el mejor fruto para darle de comer a su familia. Tenían que buscar, recolectar. En cambio, los hombres iban directo a cazar y traían la presa a su hogar. Entonces, las mujeres, cuando realizamos procesos de compra, tardamos mucho más porque necesitamos decidir en esta cuestión de qué es lo mejor para nosotros o para nuestra familia. Y el hombre directamente va y elige. Ahí entra la parte biológica. Y en cuanto a lo que es salud, nosotros también lo que hacemos es, a ver cómo lo explico, porque es bastante complejo, ¿no? A la hora de explicarlo. Una cosa es ponerlo en práctica. Claro, por eso usan esos nombres. No hay que explicar tanto. Exactamente. Bueno, a ver. Pero en cuanto a lo que es salud, lo que nosotros hacemos es tratar de entender cómo estos 3 cerebros actúan para que nosotros le demos un beneficio a la venta. Y que vos, en ese proceso emocional de compra, sea inconsciente y compres lo más caro antes de lo barato. Y ahí entra la salud, entra todo lo que es inconsciente. Son procesos psicológicos. Hay un dato muy importante que tu cerebro sabe 7 segundos antes lo que estás por comprar y después entra la razón. Es todo emocional. O sea, eso se llama... Aunque compre una cerradura. Aunque compres la cerradura, porque vos sabés que puede ser, ¿es seguro o no es seguro?
cuánto gira la llave 2 veces, qué tipo de cerradura es. Todo eso es emocional también, porque si a vos te entraron a robar, vas a querer algo mucho más fuerte de lo que ya tenés. Entonces vos me querés decir que, por ejemplo, porque ahí pusiste un punto, ¿no? Me entraron a robar, tengo que asegurar la puerta, ponerle, ¿no? Sí. Y hace toda esa cabriola mental, emocional, etcétera, y mi cabeza asocia precio con seguridad, ponele. Sí. No necesariamente me están vendiendo una cosa segura, sino que yo asocio que lo más caro me puede proteger un poco más. Exactamente, porque ahí entra calidad. Calidad versus precio. Y ahí entra lo que se llama dolor financiero. Vos fijate cómo todo está relacionado. Si vos pensás que es más cara la cerradura, es mucho más seguro. Si es más barato, vos vas a ver que eso no te da seguridad. Entonces, el dolor financiero, que también es de la psicología del precio, habla de que nosotros, al ver un costo más alto, nos duele pagar, pero al mismo tiempo sabemos que eso nos va a traer mayor seguridad a nuestro hogar. Aunque sea una sensación. Exactamente. ¿Cuánto tiene que entender un empresario, en todo caso una emprendedora como vos o un comunicador como yo, de nuestras propias emociones para poder pasar esa línea, digamos, que a veces es inquebrantable, que es la de generar nuestro propio negocio, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que vencer ahí? Para mí lo más importante es vencer el miedo. Porque el miedo es algo que nos ataja, es algo que no nos permite avanzar, es un límite. Porque vos decías, perdón, ¿no? Sí. Pero vos decías, a los 12 años yo ya sabía o quería, mi meta era tener algo, pero no importa ese algo, pero era un algo propio. Y nosotros digo, porque nosotros compartimos la formación, lo que nos gusta hacer, qué sé yo, es un rubro bastante complicado. Sí. Pasar desde ser un asalariado a ser a un emprendedor o a ser un dueño o un empresario de medios o lo que sea, ¿no? Ponele. Entonces hay una línea ahí que es bastante compleja, porque nosotros tenemos muchos complejos asociados también con el dinero, etcétera, ¿no? Por esa es la pregunta, ¿no? Para Entonces, mí, lo esencial, Edu, es tratar de salir de ese miedo. El miedo... ¿Y el miedo a qué es? Y el miedo justamente a cómo hago para tener el dinero todos los meses. Porque ahí entra el dolor financiero. Claro. Fíjate cómo todo está relacionado. Entra mi parte emocional. ¿Cómo hago yo para pagar el alquiler? ¿Cómo hago yo para mantener los gastos fijos? Entonces, vos sabés que al meterte en el mundo emprendedor, es un camino con muchas idas y vueltas, como la vida en general. Pero vos sabés que hay meses que son buenos, hay meses que son totalmente malos. Pero lo más importante... ¿Y cómo hacer además para que los costos fijos, decís vos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay sueldos, ¿no? Y cómo haces para que la gente que trabaja con vos no se entere de los problemas que tenés vos como emprendedor, porque ahí hay un costo adicional emocional. Sí, bueno, justamente... Además del financiero, digo. Porque, a ver, hay algo que aprendí con el transcurso de estos años, es que... el equipo no tiene que saber los problemas financieros que tiene o no la empresa. Al menos que esté al punto del quiebre, es otra historia. Pero mientras vos puedas mantener los sueldos del equipo, está todo perfecto. Mientras lo otro, solamente tenés que saber vos y el cuerpo directivo. No, otras personas no tienen que saber eso. Es muy difícil, no lo voy a negar. Es muy difícil, porque hay meses que son catastróficos. Entonces entra todo, impuestos, entra un montón de cosas que la gente no la ve y vos decís, ¿qué hago? Claro. Y obviamente educa y entra también las ganas de tirar todo a veces por la borda. Me ha pasado y me pasa, porque soy ser humano, es normal. Y el mundo emprendedor es muy difícil, como vos dijiste, ¿cómo salimos de ese espacio, de ese lugar? Rompiendo los paradigmas propios que uno tiene, porque uno se genera las propias barreras. Exactamente. Hay un famoso dicho que dice: las barreras se encuentran en tu propia mente. Y es verdad que nosotros nos autoponemos barreras. Y no está mal decir que hay veces que la misma sociedad nos impone esos miedos. Porque cuando yo arranqué con esto, a mí me decían, no vas a ganar nada. Venían todos esos miedos de afuera también, pero si vos confías en el proceso y vos sabés
que 5 años es el mínimo para establecerte, entonces es cuestión de romper los miedos, las barreras y sobre todo la voluntad y la persistencia. Bueno, pero ahí hay un punto también, digamos, Sí. que ahora soluciona gente como vos, ¿no? Que se dedica a eso y que muchas veces también me parece que pasa, en todo caso es una pregunta, es que a veces te casás con la idea, con una idea que no está testeada. Sí. Y entonces te podés estampillar, digamos, porque no necesariamente lo que a vos te parece que es súper pueda generar una venta, pueda generar una cosa, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se hace ahí para no cometer ese error, ¿no? Bueno, eso es un error garrafal, me pasó, que te enamoras de la idea, justamente porque vos no estudias a la gente que sería tu comprador, ¿no? Claro. Entonces nosotros venimos con una idea, quiero vender televisores, y vos no sabés si realmente la gente necesita televisores. Y hay algo muy sencillo, que hay un dicho que dice, lo sencillo es lo que puede hacerte millonario. Eso es un dicho, ¿no? Pero, ¿a qué va esto? Que por ahí nos complicamos con las ideas y estamos tan compenetrados, tan ciegos, que nos vamos directamente a esa idea y no hacemos un estudio de mercado. Claro. Y hacer un estudio de mercado es sencillo. Entonces, vos tenés que estudiar y entender cuál sería tu consumidor y por qué te comprarían y realmente necesitan eso. Entonces, nosotros al pensar la idea pensamos en la solución y nos olvidamos del problema. ¿Qué problema tenemos que solucionar? Claro. Y ahí está. O sea, casate, no te cases con la idea, perdón, pero preguntar cuál es el problema. ¿Tiene la gente ese problema? ¿No tiene ese problema? Y si no es eso, ¿qué puede ser? Ok. Y ahí Sí. ofrecerle la solución, ¿no? Exactamente, porque uno vende soluciones. A propósito de esto del mundo emocional, ¿no? ¿Cuáles son, o cuáles detectaste vos que son las emociones que positivamente pueden impulsar y negativamente pueden frenar una muy buena idea que está basada sobre un problema y que tiene una solución espectacular? Bien, me encantó. Bueno, las que pueden frenar son la frustración, en primero y principal, y después querer abarcar todo y no hacer nada. Cuando nosotros, ¿cómo es que dicen las abuelas, el refrán? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, primero... ¿Y la frustración a qué te referís? Digamos, ¿a querés hacerlo todo ya, Exactamente. y si hay alguna traba ya te hace Cuando caer, digamos? querés tirar todo por la borda al mínimo error o a la mínima caída y no entender que son procesos y los procesos son largos y no son lineales, son curvos. Entonces, primero entender eso, que el éxito, cualquiera fuese el éxito de una persona, se construye mediante procesos y los procesos son curvos, no son lineales. Y que esos procesos tienen frustración y que la frustración te vas a caer 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero tenés que levantarte y ahí es cuando vas a aprender. Entonces, el peor enemigo es no aceptar la frustración. Ese es el peor enemigo, o sea, una de las emociones negativas. Segundo, no aceptar la frustración y no aprender de esa frustración, porque es verdad que del error se aprende. Entonces, no aceptar esa frustración. Y después, abarcar mucho y no poner prioridades. Eso es una de las cuestiones más importantes. Uno, por ahí, que tiene muchas ideas, dentro de esa idea que quiere trabajar, como vos dijiste, ya tiene todo, el problema, todo. Entonces, poner las cosas por orden de prioridad. Okay. Ir de lo más importante a lo menos importante. Si hoy no lo podés solucionar, mañana se soluciona. Entonces, hoy nos enfocamos en estos problemas y hacerlo por orden de prioridad. Nunca querer abarcar todo junto. Y después lo positivo, bueno, hay algo negativo también, la ansiedad. Claro. La ansiedad también es enemiga de todo esto. Y hay muchos métodos para controlar. No te voy a negar, a mí la ansiedad me ha subido hasta por los aires, pero mira, nunca tuve tanta ansiedad como estos años. Y sobre todo, lo positivo es la satisfacción que te da hasta los logros más pequeños. Claro. Esa satisfacción, esa alegría de, a mí hay algo que me encanta, es saber que tengo el sueldo para pagar a mi equipo. Claro. Eso me da satisfacción. Sí. Te hace dormir tranquilo, digamos, básicamente. Exactamente, entonces digo, mi equipo está bien. Hoy no puedo solucionar otras cosas. Salvo que no te importe. No. Hay algo que yo brego, es por la salud del equipo, en todo sentido. Entonces, a mí esa satisfacción, o cuando nos llaman clientes y nos dicen, gracias por tu servicio, me encantó el servicio, o cuando lo veo, porque hay servicios que son palpables. Claro. Es como que no entro
o sea, no entras en sí mismo cuando ves eso. Entonces yo creo que la satisfacción de que tu servicio o tu producto haya sido satisfactorio para el cliente y ver a tu equipo bien, no tiene precio. Ahora estamos en etapa de campaña, ¿no? Sí. Para el mundo político también se puede trabajar con estas herramientas del neuromarketing, ponele. Sí, entra ¿Cómo, todo. por ejemplo? Y bueno, ahí entra, hay algo que hay que entender, que los votantes evolucionan. Ajá. Entonces, hay que entender que el votante tiene una emoción muy fuerte. ¿Qué es cuál? Que es quiero que cambie, quiero que las cosas cambien. Yo voto a una persona porque quiero que me traiga tranquilidad, tranquilidad en las calles. Hay pero emoción. eso siempre, porque no hay nada más tradicional que el cambio, digamos, exactamente, ¿no? Pero es una emoción. La idea de cambio está en todas las campañas políticas desde que se llaman así, digamos, ¿no? Sí. Pero vos como votante tenés una emoción. Okay. Entonces, principalmente hay que trabajar el carácter del político, que ahí entra también la comunicación política, ¿no? Entra de la mano lo que es neuromarketing, neurocomunicación. Entonces vos tenés que trabajar sobre todo el lenguaje no verbal del político, cómo él se está expresando ante sus posibles votantes. Y ahí entra también la expresión facial, la corporal y sobre todo la verbal, porque como dice mi asesora, las palabras nunca son inocentes. Claro. Entonces, sobre todo eso es lo que trabajamos mucho. En este caso nosotros cuando trabajamos con comunicación política, cómo se está expresando, y ahí entra algo que estudié este año, que es ilusionismo en las ventas. Porque el político vende una imagen. Entonces, vende ilusiones también. Sí. Sobre todo. Exactamente. No, digo, es una ilusión. Sí. Muy pocas veces se cumplen las promesas de campaña, digamos, ¿no? Entonces te votan por una ilusión, por una idea de, ponele, qué sé yo, una idea de futuro, una idea de progreso, una idea, pero son ideas, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay que comprar sistemáticamente cada 2 años ese paquete, digamos. Está medio difícil. Bueno, y entonces ahí, ponele, ¿no? Si vos tuvieras que trabajar esta idea de empatía con la realidad, con tu votante. ¿Es distinto trabajar un hombre que trabajar una mujer? Sí. ¿Por qué? Sí. Acá no entran cuestiones de géneros en sí, sino entran cuestiones científicas. A ver. Porque la mujer, hay algo que tenemos en el cerebro las mujeres que se llama cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es la unión de los 2 hemisferios, por ejemplo, y eso hace que las mujeres seamos mucho más comunicativas que los hombres. Entonces, la mujer hay que trabajar la imagen desde la empatía, que es el poder, la habilidad más fuerte que tiene la mujer, y la comunicación, ¿no? Esto estamos hablando en términos generales científicos. Y el hombre, es verdad, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hombre suele ser más analítico. Entonces, sí, la imagen se trabaja desde distintos puntos estratégicos. Vos no podés trabajar la comunicación de una mujer que es mucho más abierta que la de un hombre. Son distintos puntos. Es como hablar de un árbol. Pero y cuando vos tenés que sembrar en el campo enemigo, digamos, ¿no? Ponerle, digo, en el campo enemigo, si vos tenés que vender la mujer a un hombre o un hombre al electorado femenino, digamos, ¿cómo haces cruzar esas fronteras? Bien. Porque hasta acá me estás vendiendo mujer para mujer, hombre para hombre, digamos. Perdón. No es así, sino que la mujer política tiene que moverse de distintas maneras que al hombre, ¿no? Okay. Eso es ya sea público femenino o masculino. Entonces, a la hora de cruzar las barreras, primero y principal hay que analizar al político o a la política, cualquiera de los dos. Y hay que entender cómo él se está expresando ante su electorado. Si es hombre, hay que ver que no sea muy analítico, muy frío, que sea más empático, que use una terminología más empática para con la gente, cómo se explaya con las manos hablan mucho, y con la mujer lo mismo, si ya se excede de empatía también hay que trabajarlo. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, primero se trabaja internamente, comunicación interna podríamos decirlo, para con el político, y se van cruzando, obviamente que uno va a necesitar un poco más de un poco más de las características del otro, pero en principio se trabajan esas cuestiones, la empatía y la cuestión analítica. Y la comunicativa sobre todo. Ese paquete también se puede moldear. Sí. Hay algunos con menos carácter, pero se puede moldear. Se puede moldear y se puede trabajar. O sea,
Hay algo muy bueno que el cerebro tiene neuroplasticidad. Al ser el cerebro neuroplástico, lo que hace es vos vas moldeando tu cerebro y tu sistema en base a nuevas creencias. ¿Cuál es hasta acá, ¿no? De tu trabajo, lo que más te costó, pero también lo que más beneficios te reportó en términos de experiencia profesional, digamos, como para poder aplicar a partir de acá, porque aprendí, porque me costó tanto? ¿Tenés algo así, digamos? ¿Qué es lo que más te costó aprender, pero más reditúa hoy para ofrecer tu servicio? ¿Vos hablas en términos de clientes? Sí, en términos estrictamente profesionales. Ese libro, ¿no? Sí. No lo vendíamos hasta que hicimos tal cosa. Claro. Y a partir de ahora se usa como, viste, el catálogo de tal para este tipo de libro, porque no falla, digamos, ¿no? Bueno, hay algo que me costó mucho, que era vender mi propia idea. Bueno, viste, volvemos al punto, suele pasar. Poder vender la empresa en sí y encontrarle la clave a la venta, que hoy estoy aplicando eso y funciona. Y después, con clientes que hoy utilizan lo que nosotros hemos trabajado, nos costó mucho en un principio hacerle entender el beneficio que iba a obtener con esa nueva imagen. Okay. Y cómo iba a llegar. Aún gente que ya fue a buscarte, digamos. Claro, sí. O sea, después se resiste al cambio, digamos. Esa es un poco la idea. Claro, la resistencia al cambio, justamente. Porque por ahí hay gente no muy grande, estamos hablando de 40, 40. Es que no es una cuestión de edad. No, es una cuestión de pensamiento. Entonces decían, no, yo no quiero, no necesito. Entonces le entregábamos los beneficios y le decíamos, esto te va a durar y va a durar. O sea, el objetivo es que tenga una visión a largo plazo. Y hoy lo siguen usando, implementando más que usar. Entonces, yo creo que ahí estaba la resistencia al cambio. Y nos ha pasado con una empresa que estuvimos casi 2 años trabajando, por ejemplo, el rebranding de la marca. ¿Qué es qué? Decilo, por favor. ¿La marca? ¿Qué es el rebranding de una marca? Ah, perdón. El rebranding es trabajar la nueva marca visual que va a estar insertada en la gente, o sea, en el público. Es como yo voy a representar el logo. Por ejemplo, si me tuvieras que cambiar ese logo, digamos que va a aparecer en sí, 13, eso es el logo, hizo logotipo. Ponele que eso es una marca y vos decidís que hay que cambiar y eso, digamos, claro, ¿no? Eso sería la marca, el branding, ¿sí? El branding, brand es marca en inglés. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y tardamos 2 años, porque había mucha resistencia. Mucha resistencia, porque eran 7 socios. Imagínate. Aún ante la evidencia, digamos. Exactamente. Entonces, después de estudios, mostrar datos, o sea, porque siempre nos basamos en datos, pudimos llegar, después de mostrar, estas son las alternativas, por qué va a impactar, de qué manera, ahí recién se entendió que sí era necesario el cambio. Por lo que veo, te va bien, ¿no? Sí. Hay muchas empresas que trabajan con vos. Y nosotros a lo largo de estos 6 años hemos tenido más de 50 clientes. Muchos se van porque dejan de necesitar el servicio, porque es un servicio que va y viene. Ese servicio, digamos, para el nivel de empresas que nosotros tenemos acá, ¿es un servicio caro, mediano, que se puede financiar sin dar montos, ¿no? Porque se desactualizaría en 5 minutos, pero digo... ¿me entendés la pregunta? Sí. ¿Es un servicio accesible para una empresa? Por lo que se ve, sí. Pero estoy pensando también incluso en un emprendedor que tal vez le viene muy bien contratarte a vos o a las empresas que se dedican a esto antes de gastar dinero en otra cosa, encima dinero que no tiene, digamos, ¿no? Bueno, para empresas diría que estamos en un monto accesible. Después para emprendedores nosotros manejamos otros estilos de montos porque nos adaptamos a la necesidad del cliente. Ok. ¿Y qué le aconsejarías, por ejemplo, a un empresario pyme correntino con las particularidades propias que tiene esto? Decir primero empresario, después decir correntino, para afrontar... Este momento que estamos atravesando, ¿no? Un momento que no sabemos si alcanza con bajar la inflación, no sabemos si vamos a crecer, los consumos están retraídos. ¿Hay planes, digamos, oficiales como para poder
incentivar de alguna manera que la gente saque plata, no sé, del colchón, de algún lado y lo ponga en la economía para hacerla funcionar. Este es un momento ¿para qué? Para esperar, para invertir, para jugarse. ¿Qué crees vos? Wow, me encantó la pregunta. Yo creo que es el momento ideal para invertir. Nunca hay que parar, porque si nosotros paramos, entramos en una rueda de sin fin. Entonces, si vos parás, no vas a poder evolucionar. Entonces, podés invertir, yo creo que es el momento ideal para invertir en nuevos servicios, en inteligencia artificial, porque hay mucho de la inteligencia artificial que tiene para complementar, y sobre todo no estancarte en el proceso. No estamos en situación de modo de ahorro. Más que dejar la plata en ahorro es invertirla y ponerla en movimiento. Entonces, este es el mejor momento para mí, para los empresarios, para que inviertan y pongan esa plata en movimiento, ya sean en maquinarias, en productos, materia prima, lo que necesiten, pero están en el momento ideal para invertir. Teresa, gracias. Un placer. A ustedes también, espero que les haya gustado y servido como a mí para conocer un poco de este mundo. Antes te voy a hacer una última pregunta, ¿sí? Porque es muy interesante esto de la FECOR Joven, de que estén ahí y que también estén mujeres empresarias, ¿no? Hay una particularidad ahí, pasa lo que pasa en el mundo, digamos, con las mujeres empresarias, ¿es más difícil o no necesariamente? Como vos como tenés tu mundo y ese mundo está protegido o no, o hay también ahí problemas en la gremial empresaria, aún aunque sean jóvenes, hay problemas de género. ¿Cómo es eso? Bueno, en la parte joven, que es la que yo estoy, particularmente es como igualitaria el sistema, ¿no? O sea, tienen... Ya vienen un poquito más deconstruidos, ya venimos un poquito... Exactamente, entonces como que la parte femenina y masculina, todos tienen el mismo valor y voto. Para mí, acá en FECOR Joven aprendí mucho eso, que tiene mucha participación la mujer empresaria, y la misma que el hombre. Hay otras cámaras que es mucho más difícil, que la mujer sigue siendo como minimizada en ciertas cuestiones, ¿no? Pero es también cultural, porque son personas mucho más grandes, claro. Pero particularmente en FECOR Joven, yo doy fe que las mujeres tenemos mucha voz y voto en todo lo que es empresarial, en decisiones empresariales en sí. Después, el rubro empresarial en general, mucho hombre. Todavía está muy masculinizado. Sí. Por ejemplo, que yo he participado en muchas rondas de negocio o expos en general, tenés que tratar con hombres directamente. Es mucho más difícil. Recién las mujeres se están insertando cada vez más en este mundo. A tu cliente, la mayoría le hablas son a CEOs o a gerentes hombres, sí. ¿o no? Sí, la mayoría, así es. Ahora sí, Tere, muchas gracias. A vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Les decía, ojalá les haya servido, no solamente desde la curiosidad, sino también de la posibilidad que se nos abre si queremos hacer algún negocio, ser emprendedores, dar ese paso. Hay profesionales que trabajan para ayudar a las mujeres, a los hombres que desean emprender. Gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.